salones cerrados, grises, fríos, oscuros. ¿Cómo esto impacta en el desarrollo del cerebro? ¿Qué sucede cuando estás en un lugar feo? Tenemos que cambiar pisos y paredes. Y es lo peor que le puedes decir a alguien, porque es ¿cómo? Tener algo roto en un espacio, por supuesto que impacta en la energía del ambiente. Por eso estamos hablando de ambiente. Bienvenidos, bienvenidas, despertosos, a este su podcast dirigido y conducido por el profe Javi, el cual les manda un enorme y afectuoso saludo. Hoy tenemos y estamos echando la casa por la ventana porque si hay alguien especialista en este país, en Latinoamérica y me atrevo a decirlo en el mundo, que tiene un conocimiento profundo, que tiene conocimiento de causa, que tiene esta sensibilidad para aprovechar un espacio, para construir, para hacer que la teoría en cuanto al espacio, en cuanto a la educación, se vuelva realidad, es ella. Bienvenida, Ingrid Kaiser. Hola, gracias. Muchas gracias, Javi. Bienvenida. Gracias. Este podcast, como ya lo hemos platicado en otras ocasiones, está dirigido a estos papás, a estas familias que están en búsqueda de información de cualquier tipo. Okay. En este caso, y el día de hoy, vámonos directo al primer tema, que es la creación de ambientes. Uh-huh. Hoy en día, o los que estudiamos pedagogía, que es tu caso, como primer carrera, ya ahorita platicamos de todo lo demás, nos dan una clase de ambientes de aprendizaje, o creación de ambientes, o en sí cómo influye el espacio y los artículos que rodean al maestro, a los alumnos, pero que se traspola a las casas, a las familias, en los cuartos de los niños, las habitaciones, las áreas comunes, etcétera. ¿Qué onda con la creación de ambientes de aprendizaje, Ingrid? Fíjate, Javi, que es un tema súper interesante que me empezó a apasionar pues de manera natural y orgánica, porque, a ver, como tú bien sabes, como pedagogo, el espacio es el tercer agente educativo, ¿no? Sí. Entonces, se habla mucho de eso, pero no nos habían dicho qué. Y este antecedente es muy importante porque cuando estaba trabajando en la universidad, en un área que hacíamos proyectos de consultoría con escuela, gobierno, empresa, había una parte, un servicio que era certificar y acreditar sobre todo modelos educativos, ¿no? Sí. Entonces yo iba a estos espacios educativos y armábamos unas metodologías brutales y revisábamos y de pronto le decía al director, oye, a ver, llévame a conocer tu espacio, ¿no? Y llegaba yo a espacios educativos, producto que es real de la revolución industrial, ¿no? Donde salones cerrados, grises, fríos, oscuros, y yo decía, es que esto, y eso fue hace como, 10, 15 años, es que esto se va a asfixiar. Un modelo educativo activo, ¿no? O sea, imagínate que me decían, es que lo que quiero es provocar el diálogo. Y entonces yo veía salones, una fila tras otra, con estas bancas tradicionales, y decía, ¿cómo vas a provocar diálogo si ni siquiera corporalmente puedes voltear a ver al otro, ¿no? Totalmente. O sea, el espacio empieza a asfixiar el modelo educativo y entonces ¿qué acaba pasando? Que tropicalizan esos modelos educativos a modelos tradicionales porque el espacio te condiciona ese comportamiento. Y en ese entonces dije, tengo que meterme a fondo en el tema. Y casualmente, investigando y profundizando, descubrí a una, para mí yo le digo una sensei que se llama Rosanne Bosch, que es esta señora finlandesa que está renovando los modelos educativos y sobre todo los espacios. Pero ella armó como una fórmula, ¿no? Y entonces ella, cada colegio al que va, trata de adaptar esta fórmula. Entonces tiene que haber espacios cueva, espacios corro, que son para el diálogo, para exploraciones. Y muchas cosas me llamaron la atención. Sin embargo, yo me di cuenta que en México, algo que es muy interesante es el esfuerzo que hace cada colegio, como es el caso de Movivens, a tener un modelo educativo propio. Entonces, a mí no me gustó esto de la fórmula. Más bien yo dije, lo que tenemos que empezar a hacer es hilvanar el modelo educativo como es con el espacio, que ha sido la fórmula que hemos vivido en donde estamos ahorita aquí sentados, ¿no? Y ahí fue donde empecé a descubrir el poder que tiene en el comportamiento de las personas. Sí.
un ambiente de aprendizaje en específico. Y tan es así que en la pandemia saltó el tema, porque la gente regresó a trabajar, a estudiar y a convivir en su hogar. Y ahí es donde se empezó a dar cuenta la gente de la importancia de un ambiente que requiere de otras características. Y me metí a estudiar un poquito, y eso sí ha sido totalmente autodidacta, todavía en pañales, te puedo decir que lo estoy estudiando, pero la neuroarquitectura abrió todo, una esfera, un panorama, una dimensión interesantísima, donde está haciendo estas investigaciones de cómo el cerebro se ve afectado en uno u otro espacio. Es decir, ya trascendió a que el tema es meramente emocional o motivacional, sino ya también la investigación ha trascendido a cómo esto impacta en el desarrollo del cerebro. ¿Qué sucede cuando estás en un lugar feo? Provoca un efecto cerebral como similar al dolor. Se genera en estos procesos como cuando algo te duele. Entonces, ya llevándolo, sobre todo a los papás que nos están escuchando, llevándolo a esto, pues bueno, la reflexión en torno a la pandemia generó que las familias se replantearan sus hogares. Por ejemplo, se empezaron a dar cuenta que un comedor, ¿no?, era totalmente inútil, porque lo usaban tal vez una vez cada vez que invitaban a gente. En el cumpleaños del niño. Ajá. O la sala. Y el resto de la semana, todos los otros espacios estaban saturados. Entonces yo me empecé a reflexionar, ¿por qué a fuerzas hoy, ¿no? Porque aun cuando ya regresamos como a la vida presencial en la escuela, en la oficina, etcétera, ¿por qué no nos replanteamos a la estructura de la misma hogar? Es decir, si tienes un comedor que se usa y se usa poco y tienes necesidades diferentes con tus hijos, con el marido, porque ya trabaja más en casa, a lo mejor sí va a la oficina, pero necesita otros días para estar trabajando en casa, ¿por qué no revolucionamos estas estructuras? Y esa es justo la pregunta. Yo he estado en un espacio que les voy a contar a las personas que no conocen. El colegio Movidens es un colegio que no tiene puertas. Ajá. Por ejemplo. Fue la primera revolución que hicimos. Eso fue de lo primero. O sea, yo he estado incluso con docentes que han preferido rechazar el trabajo o irse a trabajar. Porque no hay puertas. Porque no hay puertas, porque no... Por el ruido. No, ni siquiera. Bueno, el ruido es un tema, por supuesto, pero tiene incluso que ver con un tema de que se van a salir los niños, ¿no? O corren peligro, ¿no? Porque no hay puertas. Es que era el primer coraje que a mí me dio. Decir, es que ni los animalitos. O sea, si te pones a verlo, un animalito entrenado, o sea, si un perrito, una mascota en la casa, pues puede andar por toda la casa. Así es. ¿Por qué tenemos la necesidad de encerrar a un niño que además, en este caso que estamos en un preescolar, lo que necesita es mover, conectar, conocer, respirar, crear, fuera puertas? Y es de, ¿cómo? Es que no necesitamos este ejercicio, y a lo mejor ustedes ya, ese cambio de cultura ha costado trabajo, pero lo han logrado. Totalmente, funciona. O sea, yo te lo digo y se los digo, funciona. O sea, son estos que les llamaremos prejuicios que tiene la educación. Ya, creencias. Cultura, creencias, sí. ¿No? El status quo que parece inamovible, pero justo lo acabas de decir, ¿no? Con esta persona finlandesa, me parece. Ajá, Rosenbosch. O sea, van adelantados varios añitos. Años luz. Y está teniendo ella un impacto muy fuerte en Europa, sobre todo, pero ya también en Latinoamérica. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Antes que ella se nos adelante, vamos a empezar a hacer nosotros. Sí podemos. Porque claro. además no es lo mismo que un extranjero venga a decirte cómo a un local que entiende, pero que tiene una visión también internacional, ¿no? Totalmente. De decir, a ver, ya sé qué está sucediendo en Europa, ya sé hacia dónde va la tendencia. ¿Por qué no con las características de nuestra idiosincrasia, de nuestro modelo educativo, de las exigencias de una Secretaría de Educación Pública, ¿no? Porque con la primera con la que me topé, que es todavía una exigencia, es que forzosamente un grupo escolar tiene que tener un salón asignado. Sí. Y yo quería que eso no existiera, ¿no? Quería que no tuvieras, porque un profesor le cuesta mucho trabajo
y quiere que todo suceda en su aula, todo. Totalmente. Y Es lo fácil, es lo inmediato, es la costumbre que es más fuerte que el amor a veces. Sí, es un tema. Pero este antecedente me parece muy interesante que las personas lo entendamos, que un colegio como hoy son la mayoría de los colegios, se creó y diseñó en la revolución industrial. Sí. Porque en aquel entonces necesitabas egresados que estuvieran capacitados para funcionar en la fábrica. Entonces, ¿qué tipo de conocimiento y aprendizaje necesitabas? Muy técnico, ¿no? Totalmente rígido, inflexible, todos iguales. Todo igual. Todo igual. Todos lo mismo. Todos lo mismo. Entonces necesitabas desarrollar este tipo de conocimiento, este tipo de habilidades, este tipo de comportamientos con la gente. Entonces, todos sentados, todos callados, nadie habla, de 7 de la mañana a 3, 4 de la tarde, porque estabas asemejando la vida de una fábrica. Que incluso era lo que necesitabas, que no hablaran, que no socializaran, que no interactuaran. Porque que no se perdiera tiempo. Un error en la fábrica, ¿no? Distorsionaba todo el proceso de fabricación y nos metías en una bronca, ¿no? Alguien que puso mal el tornillo. Sí. Pero corte A, pues ya superamos la revolución industrial hace muchos años. Pero las escuelas se quedaron. Pero los espacios educativos se mantuvieron. Porque además es más cómodo, te implica menos reto tener alumnos sentados y callados. Totalmente, sí. Te implica menos reto, porque los hago pensar diferente. Sí siguen pensando, pero diferente. Aquí cuando ya tienes la ebullición de diferentes personalidades, porque entonces cuando abres la cloaca, pues empiezan a salir las personalidades diferentes. Tenerlos sentados y calladitos, pues a todos los ves igual. Y uniformados más, ¿no? Totalmente. Las diferencias no se detectan. Pero cuando ya empiezan a ebullirlas, o sea, sale todas estas diferencias, pues ya el reto para el colegio, para la institución escolar, para el docente, pues es enorme. Porque tienes que escuchar diferentes necesidades, intereses, etc. Sí. Entonces, sí, creo que además generó, porque mira, curiosamente me empezaron a pedir amigas mías, ya de a título personal, de cuatas, a raíz de la pandemia, oye, ven a ayudar con mi espacio. ¿Qué hago? ¿No? Sí. ¿Qué hago ya con este espacio? Porque tengo un comedor que ahora tiene que ser el centro de estudios y de trabajo de 5 chavitos más, porque ya, ¿qué hacemos? Y ahí fue otra vez, así como me replanteé cuando fui a los colegios, con esto que te contaba, los modelos educativos, cuando fui a las casas me empecé a cuestionar y decir, ¿y por qué caramba tenemos que tener un comedor así, una sala así, un cuarto de tele así, que ahí pasa todo, ¿no? En un cuarto de tele cenan, hacen la tarea, se divierten, y unos cuartos así, y la cocina, y empecemos a crear los espacios que requiere cada familia para su propio modelo educativo y familiar y de enseñanza, y para lo que ellos es importante. Totalmente, ¿no? Son decisiones conscientes. Yo siempre les pongo el ejemplo de la andadera a las familias, ¿no? O sea, posguerra, Estados Unidos, las familias tenían 8 hijos, 7, ¿no? O sea, sí, estabas colocando los chamacos. Tienes que dejarlos que no se maten, que no se golpeen, que no se avienten, y se crea este aparato, ¿no? No tiene que ver con motricidad, no tiene que ver con neurodesarrollo, no tiene que ver con una evolución del conocimiento en torno a los niños, tiene que ver con una solución práctica. Claro. Que destruyó caderas, que destruye rodillas, que hace... Sí, te le da la torre al cuerpo. Que destruye, o sea, sí, varias áreas, depende cómo te toque. Y pues se quedó, y hoy en día justo tienes abuelitas o tienes algunas incluso maestras, tristemente, que ahí está, ¿no? La andadera, pongan la andadera, pero no tienen esta reflexión de dónde surge, por qué surge, para qué surge. Y si ya es obsoleto o no, ¿no? Si es obsoleto, ¿no? Empezártelo a plantear. Y que no, en algunos casos no solo hay obsolencia, sino que hay un tema de peligro, ¿no? O sea, hay daños ya demostrados y cualificados. Entonces, dicho esto, ¿qué hay que hacer, Ingrid? O sea, en casa o en una escuela, darnos unos puntitos así claves. Se me ocurre, por ejemplo, no sobresaturar. O sea, este tema de, o sea, ¿qué hay que hacer? Mira, hay una marca de pinturas que nos dio una buena salida, que yo la aprendí antes cuando estudié un diplomado en interiorismo, que es el 60-30-10. ¿Qué quiere decir eso? El mayor estímulo, más fácil, más económico, más accesible, es saber usar el color en los espacios. Excelente.
Ese es el punto de partida por donde a mí siempre me gusta empezar. Entonces, el 60 generalmente corresponde a toda esta estructura arquitectónica de acabados, de espacio, ¿no? Toda tu estructura de acabados, el color de las paredes, los pisos. Mira, te voy a poner este ejemplo porque me es muy práctico. Aquí en Homo Vivens, la primera vez que llegué a conocer la casa como era, lo primero que le dije al dueño fue, tenemos que cambiar pisos y paredes. Y es lo peor que le puedes decir a alguien porque es, ¿cómo? ¿No? Sí, es lo que menos se ve, claro. Lo que menos se... Y fue de, no, es que vas a ver lo que se va a provocar en el ambiente. Entonces, tu lienzo, que es esta estructura de pisos y paredes, es el primer lugar donde te tienes que cuestionar, ¿no? Entre más neutral sea, que es este lienzo en blanco, maderas, colores, es lo mejor porque entonces ya después metes el segundo porcentaje, que es tu 30, que es ya la paleta de color que tiene que vivir en espacio. Por ejemplo, en una casa, pues puedes tener diferentes paletas por espacio, ¿no? Sí. En una escuela se sugiere que sea la misma. Pero más homologado, ¿no? Más homologado, pero dependiendo de el área de conocimiento o de lo que se quiere trabajar ahí, ya le das más prioridad a un color que a otro, sobre todo por el efecto que tiene en las emociones y en el desarrollo del cerebro. Entonces tienes una paleta con un 30%, ¿no? Que es lo que le empieza a dar vida y color a tus espacios. Que es lo que te da la motivación emocional y empieza a dar, se hilvana también con la tendencia que está en el momento, etc. Y luego tienes tu 10% que es tu color de contraste, ¿no? De acento, donde haces combinaciones. Y generalmente los colores en un espacio son de 3 a 5. No menos de 3, porque si no es un espacio bicolor, entonces se hace aburrido, sí. Sin chistes, sin mal. No más de 5, porque entonces también te sobresatura. Pero este 30% es el que vas a distribuir. Cuando yo presento paletas de colores y tienen 5 colores, la gente se asusta porque cree que todos van a vivir en un 100% en un espacio. Y no, ahí viene el truco siempre. Tienes un 60% en colores lo más neutro posible y los 30 los vas jugando en ciertas paredes, en los cojines, en cierto mobiliario. Y entonces metes un color que tiene metes una paleta que tiene un impacto de color en el espacio que te motiva, que te da alegría, que pasas y dices, ¡ay, qué bonito se ve eso! Pero no satura. La saturación del color es lo que más cansa al cerebro. Es lo que más... Tan es así... A ver, ha habido muchas teorías en torno a la psicología del color. Sí. Varía. Muchas vinculadas con el marketing. Pero no es lo mismo. Hay que tener cuidado con estas descripciones que hacen por color. Porque te explican, el verde provoca tal y tal y emula tal. Por eso hasta las fondas tienen esta naranja, ¿no? Exacto, para provocar hambre. Pero también luego resulta un poco un mito, porque no es lo mismo combinar un naranja con un blanco que un naranja con un negro. Ahí está el truco de la paleta de color. Sí. El impacto es ese mismo naranja que a lo mejor solito, en puro, te detona. Sí, Entonces sí hay que leer y entender un poquito qué detona cada color, pero el siguiente truco es con qué lo combino. Y dónde lo combino, y cómo lo combino, y con qué grado. Y también no es lo mismo un naranja claro a un naranja saturado, un naranja oscuro. Aun cuando la descripción puede ser, pues, naranja, sí, pero no es lo mismo un naranja muy clarito a un naranja ya muy claro. Entonces, ¿por dónde empezar? Con el color. Otro punto muy importante, en cualquier espacio familiar o educativo, es el orden y la limpieza. Bien, Ingrid. Ese te hace la diferencia y es facilito. O sea, eso lo puedes, no te requiere inversión. El color te requiere poca. Sí, porque tan solo la pintura, ¿no? O sea, sí, la pintura y seleccionar. Pero ahí vamos con pocos recursos, Sí, no es para ricos. No, y puedes transformar el ambiente totalmente de vida y de estudio y de aprendizaje. El orden y la limpieza, mira, ahora que, te digo, a raíz de la pandemia, se me ha pedido el servicio del interiorismo, que no es a lo que me dedico, yo no soy interiorista,
Pero llego al espacio y empiezo a conceptualizar, a diseñar, y sobre todo con las familias lo que hago es mucho acompañamiento y asesoría. Sí, sí. A irlos llevando a su propio estilo. Pero mucho también tiene que ver, o sea, sí, evidentemente existe tal cual la carrera, pero no es que haya 1000 escuelas y no hay 1000 lugares para hacerte interioristas, o sea, se hace sobre Te la vas marcha. haciendo mucho el ojo. Son como nuevas profesiones, me atrevo a decirlo. O más que nuevas, más en boom, ¿no? Y con una... Porque te digo, a raíz de la pandemia se priorizó y se comprendió mucho la importancia del espacio. La gente no empezaba a entender porque yo llegaba a mi casa y estaba estresado, cansado. Bueno, es que Claro. si es un desorden, imagínate que el cerebro, si tú llegas a un espacio sucio y desordenado, el cerebro tiene que hacer el ejercicio de depurar ese estímulo. Sí. Sucio y ordenado, o sea, entiende el concepto de sucio y ordenado, pero se agota porque tiene que depurar ese concepto en su cabeza y decir, aquí no hay nada, aquí no está roto, para que yo me pueda enfocar y concentrar en algo así. Yo creo que incluso te pone en un estado de alerta, que haya desorden, por Claro. ejemplo, ¿no? O sea, que en cualquier momento se te cae la tele, ¿no? Pues está Claro. o hay algo podrido que en cualquier momento Sí. te va a enfermar y que obviamente el cerebro, como dices, no para, ¿no? No para, se está agotando porque tiene que estar depurando esa información También. que no le contamine. Pero mira, el ser humano también es muy hábil y es como boligoma. Y entonces, el primer día pasas, pensemos que hay una ventana rota, ¿no? El primer día pasas, ves la ventana rota, te estorba, te genera conflicto, tu cerebro se cansó. Al segundo día, pues lo que haces es, le pones una plantita, ¿no? Para no verla. Ok. Pero tú sigues sabiendo que Está. atrás, tu cerebro sabe que atrás hay algo roto. El cerebro se sigue cansando, porque sabe, lo que pasa es que te estás haciendo pato a ti mismo, ¿no? Pues pasa el tiempo y no la has arreglado por desidia, por la que sea, y entonces ya empezó la época de lluvias. Entonces pues le pones un masking con plastiquito, ¿no? Sí. Pero tu cerebro siempre supo y tiene registrado que eso está roto. Sí. También energéticamente, tener algo roto en un espacio, por supuesto que impacta en la energía del ambiente. Por eso estamos hablando de ambiente, Sí. ¿no? Sí. Mira, a mí me gusta hacer esta diferencia entre qué es un espacio, una atmósfera y un ambiente. Esa diferencia es bien importante. El espacio corresponde a la materialidad, ¿no? A describir las características. Es un espacio con tal luz, con tales materiales, con tales texturas, con tales colores. Eso, esto lo aprendí, por eso te digo que yo hago un mix. Lo aprendí cuando en la universidad daba la materia de psicología grupal. Ok. Y entonces ahí lo hilvano. La teoría de las ventanas rotas, famosa, también tiene que ver con eso, ¿no? Sí, claro. O sea, es una teoría ya hecha y derecha, ¿no? Sí, Ajá. pero yo lo voy hilvanando Sí. y digo, claro, es que todo me hace sentido. Ingrid, pregunta, ¿te tocó dar clase? O Sí. sea, un grupo, pero de pequeñitos. No. O ¿qué edad fue la que te tocó? Yo daba en la universidad. Daba Universitaria. educación estética y psicología Excelente, grupal. excelente. Y sobre todo en psicología grupal era enfocado más a la didáctica, ¿no? Sí, Hay que sí. entender los grupos y cómo funcionan y las dinámicas de grupo, Sí. y para entender todos los estímulos y todas las características que hay en torno a eso. Excelente. Bueno, vamos a eso entonces. Sí, entonces esto provoca el espacio, es describir las características. Sí. Esto provoca, las características del espacio provocan un cierto tipo de vínculos, ¿no? Un cierto tipo de interacciones. Que es lo atmosférico. Que es lo atmosférico, exacto. Este tipo de atmósferas, con estas características, con estos tipos de vínculos, te detonan cierta emocionalidad y cierto ambiente y ciertos comportamientos, y eso es el ambiente, Sí. ¿no? Sí. Porque entonces ya es un elemento más de comportamiento, de reacción, de cómo respondo ante este estímulo. Bueno, entonces hagamos el ejercicio. Si arrancamos con un espacio sucio, ordenado, gris, frío, ¿cómo son las interacciones? Tensas, Así, claro, sí. ¿no? Porque no encuentro... O inexistentes. O inexistentes, porque no encuentro lo que está, ¿no? Está todo desordenado. ¿Dónde dejé mi libreta? Pues encuéntrala en el desorden. Sí. O ya se rompió. O se presta para que cualquiera interactúe con algo que no debería o que no es suyo, Exacto. ¿no? Sí, claro. Entonces se hacen un cierto tipo de interacciones entre la materialidad y las personas. Sí. Corte A es que es un ambiente hostil, triste, enojado. Ahora vamos por el camino al revés.
¿Qué pasa con un espacio que está limpio y ordenado? Mira, lo limpio y ordenado, lo que da un espacio es funcionalidad. Sí. Eso es lo que tenemos que entender bien claro. Sí. ¿Okay? Los colores y la iluminación impactan en la emocionalidad y en el desarrollo del cerebro. Pero así de básico, si tú estás en un espacio que funciona porque está limpio y ordenado y sabes dónde están las cosas y cómo están... Por eso las que somos mamás, como de manera muy instintiva, nos genera conflicto un espacio desordenado, ¿no? Total. Es instintivo. Sí. Y estás en la regañiza todo el tiempo de tus cosas a su lugar. Los calcetines de... La ropa sucia a su lugar, los juguetes, terminamos de jugar y hay que recogerlos. Por ejemplo, en los espacios de hogar, que me ha llamado mucho la atención, los juguetes o la cantidad de juguetes se convierten en un conflicto, porque nunca hay dónde guardarlos. Siempre están expuestos. Entonces, hacer estos espacios de guarda para que también el niñito sepa dónde están sus legos, sí. dónde están con cajitas por colores, acomodadas, ordenadas, eso apela al orden y a la funcionalidad, y a la limpieza. Ese es un elemento muy importante. Bueno, entonces, sí. Orden y limpieza sería el otro, ¿no? Totalmente. El tercero, que a mí me gusta también mucho, que te implica nada más cambiar el color de un foco, es el tipo de iluminación. Ok, la iluminación. Importantísima. ¿Blanca? No. Depende. Blanca nunca. Blanca nunca. Blanca nunca. Okay. La blanca se hizo para las fábricas, porque necesitabas, y para las oficinas, okay. Para tener a la gente despierta y atenta. En un estado distinto. De alerta. Ajá. Sí. Pero hace los espacios, por eso es blanca, y por eso se le llama luz fría, porque genera espacios fríos. Sí. De hecho, cuando estudié, te digo, el diplomado de interiorismo, me llamó mucho la atención un ejercicio que nos hizo el profesor, donde era una caja, eran dos cajas. Una tenía un foco con luz blanca y otra tenía un foco con luz cálida. Okay. Y otra con una luz amarilla, como la luz de los 70, de los 80, que era muy amarilla, sí, oscura, sí. ¿no? La blanca, la cálida es como la que tenemos aquí ahorita, que es esta combinación. Sí. Parece blanca, pero no es blanca, es cálida. Emula un poco a la luz del día, a la luz natural del sol. La amarilla es oscurona también, triste. Bueno, nos ponía una tela del mismo color en cada cuadro. Y se veía diferente. Y el color, el tono es radicalmente diferente. Radicalmente diferente. No das crédito cómo cambia el color. Entonces, si en el color cambia, y que también ubiquemos algo, la luz, la radiación es energía. Entonces, por eso hace un espacio frío. Luz blanca, nunca jamás. me han preguntado, ¿en cocinas? Puede ser, ¿no? Porque incluso es un momento en el que hay que tener mucha atención, sí. supongo, ¿sabes? Esa pero hoy los focos de luz cálida, como el que tenemos, es mucho mejor para una cocina, para un baño, para un vestidor, porque sigues teniendo la misma cantidad de luminosidad, ¿no? De ver, pero no te hace frío. Sí, sin ese estrés, sin esa frialdad. Sin esa frialdad. Totalmente. Y el amarillo, dependiendo. Si es un cuarto de lectura, donde requieres a lo mejor esta sensación como medio de cueva, que también es muy interesante este dato que aprendí cuando estudié un poco, digo, apenas estoy en pañales, pero sobre la neuroarquitectura te explicaba que el efecto cueva en el ser humano obliga al cerebro a poner atención, ¿ok? Tan es así que, por ejemplo, aquí en Homo Vivens, uno de mis proyectos era, y algún día lo voy a lograr, es que los techos del salón de arriba, que se enseña, pues, matemáticas principalmente, estén pintados de un color aqua para que nos emulen el color del cielo, pero con o sea, no sea un color que se te venga encima, pero con este efecto cueva, para obligar a la atención a estar muy enfocada, ¿ok? Las alturas... Entre más alto un espacio, es más creativo el ser humano porque tiene esta posibilidad de apertura, de ser, de libertad. Entonces, los espacios maker, por ejemplo, o de más creatividad, lo idóneo es que tengan mucha altura. Por eso es que también aquí en este espacio yo muero porque en donde tenemos un árbol exista una zona de trabajo creativo, porque es para provocar y sentir total libertad de crear y de imaginar. Ya viene ese espacio. Muy bien. Pero
cualquier persona puede contactar a Ingrid Kaiser. ¿Es posible? Obvio. Hay posibilidad. En todo momento. ¿Cómo lo podemos hacer, Ingrid? O sea, ¿cómo una persona que nos está escuchando? No, pues me encantará por mi Instagram. Instagram, ¿cómo estás en Instagram? Se llama Ingrid Kaiser A. Y un mensaje directo. De hecho, Perfecto. a propósito lo tengo abierto al público. Perfecto. Para que ahí nos podamos contactar y, pues sí, a ver, mi pasión son 3 tipos de espacios. En el laboral no me he metido porque ahí hay mucho y hay gente muy especializada en diseñar espacios. Y ya está muy hecho, ¿no? O sea, finalmente es para lo que es y no hay como gran flexibilidad, me atrevo a decirlo. Sí, pero donde he encontrado una posibilidad enorme que además se hilvana es en espacios educativos y culturales, porque un gran tema que me apasiona son los museos, Sí. que también son estáticos, aburridos y no funcionales. ¿También? Sí, son como, digo, tú estudiaste una maestría en museografía didáctica, y ahorita vamos a hablar de eso, pero justo, o sea, me atrevo a decir, yo estudié una carrera en la UNAM que tiene que ver con el arte, en la Facultad de Música. Nos enseñan historia del arte, etcétera, ¿no? Tenemos que estar, o sea, en los museos, tenemos que ir. Pero yo me atrevo a decir que un museo se quedó como una especie de iglesia, como un templo. Sí, es un templo. Así como los colegios son contenedores de niños, Tal cual. los museos son contenedores de arte. Tal cual. Y a mí, así como me genera esta desesperación de ver a niños sentados, callados, ¿no? Que no puedo porque el movimiento es importantísimo. Sí, que sabes que están casi que implosionando, ¿no? O sea, los niños, así. Ver una pieza, porque a propósito trabajo con un artista visual y doy clase, porque si yo diseño estos espacios, quiero estar en los 12 frentes. Claro. ¿No? Claro. Entonces trabajo con un artista visual y he tenido el privilegio de entender todo su proceso creativo. Y luego se ve encapsulado en un museo donde pues, la gente llega, lo ve y no entendió todo lo que hubo detrás del proceso creativo del artista. Claro. Y solo lo ve y se reduce a una cédula de sala con un rollo escrito que nadie entiende y que nadie lee. De hecho hay un estudio de museografía bien interesante donde cuando llegas a un museo y estás leyendo una cédula, la gente empieza a leer y a los 3 segundos ya no entendió nada. Porque además hay mucho ruido, hay otras personas que van caminando. Sí, tienen que cambiar, o sea, el status quo de los museos tiene que cambiar. O sea, ya a mí más los que me ha tocado ver, si ven te va, sirven para la selfie y vámonos, o sea. Y es una pena porque todo lo que hay detrás de una pieza de arte nunca se va a poder reducir a lo que te explica una cédula de sala en un texto. Totalmente. Nunca. Entonces, la reflexión en hacer museos diferentes y he encontrado en espacios educativos y en espacios culturales o en espacios de aprendizaje, para mí se reducen los dos a espacios de aprendizaje. De hecho, Homo Vivens lo hice muy inspirado en un museo. Si te das cuenta, son salas donde quiero que la gente esté transitando y se esté moviendo por todos lados. No son salones, para mí son salas temáticas donde la gente se mueve a chambear. Y te digo, el otro que ha sido un hobby y ha surgido de manera natural y orgánica es los espacios de convivencia en el hogar. No es que yo sea interiorista, pero pues me han pedido y además ha funcionado, porque como traigo todo este bagaje, llego a una casa y es, ok, vamos a empezar por aquí, porque en una casa generalmente donde empiezo es con orden y limpieza. Y el color. Y ya después se van al mueble, ya. Sí, que finalmente puede resolver gran parte de lo que la ambiente del día a día. Sí. Obvio. Yo te pedí tus datos y los vamos a compartir en la descripción, chicos. Te lo pedí porque creo, o sea, de verdad, yo, así como tú mencionas al ambiente de aprendizaje y muchos autores como el tercer factor, ¿no? En este proceso de enseñanza educativo. Exactamente. La decisión tiene que ser una decisión consciente y responsable, o sea, yo creo que no todo es para todos. No. Y a mí me da mucha... No, la palabra no es risa, o sea, más bien me provoca muchas emociones, ni siquiera puedo describir cuáles, ¿no? Si tú tienes a tu hijo con una afección médica, vas al médico.
Si tú tienes a tu hijo con una afección o un tema en los dientes, vas con el odontopediatra. Claro. Pero todos son interioristas, todos son diseñadores, todos, o sea, ni siquiera lo toman en cuenta. Sí, y te voy a decir además que es algo... A ver, a mí me toca trabajar mucho con arquitectos y con interioristas. Y los admiro y les aplaudo. Y, no, la verdad sí. Pero sí hay un rubro no dialogable porque todos ya traen como un estilo, ¿no? De ser, de funcionar. Entonces tú ves un espacio de tal arquitecto, tal interiorista, y no quiero decir que ya viste todos, pero hay un gusto estético muy particular en cada quien. Sí. A mí lo que me gusta es apelar a este espacio es para este modelo educativo. A la individualidad. Este espacio es para esta familia, que esto le gusta, esto no le gusta, ¿no? Ayer, de hecho, que a un amigo le estoy ayudando en su casa, yo había elegido un color, como agua para el cuarto del niño, y llegó el niño y me dijo, no me gusta. Perfecto. Le saqué la paleta de color. Date. Le dije, dime cuál te gusta, y yo te voy diciendo si no es un espacio que te viene bien a tu cuarto porque vas a descansar. Pero él lo eligió, le dije, es que es lo que yo quiero, o sea, ¿sí? no hay incluso a mí lo que me apasiona es que no tengo tengo un estilo propio, pero para mí se convierte... Es un lienzo en blanco, es una posibilidad de creativa infinita, ¿no? Y me encanta el minimalismo, pero me encanta el hippie chic, pero me encanta lo que sea, de verdad lo que sea. Sí, y eso es lo que a mí me gusta explorar, que además para mí se convierte en algo súper creativo, ¿no? Donde para mí nada es un espacio igual y es un reto increíble hacer algo único. Y en la vida práctica y en la vida real, la mayoría de personas pasan mucho tiempo en estos espacios. Pues todos. Mucho tiempo, todos, ¿no? O sea, en su habitación, en la escuela. En la escuela pasas un ratote, ¿no? Y luego vas a tu casa. Sí. Tristemente los museos es algo que menos van, ¿no? Se han priorizado las actividades familiares de fin de semana a ir a plazas. Totalmente, ¿no? Sí. A mí me encantaría que fuera tan atractivo a un museo que la gente dijera, ¿qué hago? ¿Voy al cine o al museo? ¿No? Y fuera igual el interés, la motivación. Claro. Cuando daba clases de educación estética en la universidad les preguntaba, ¿este año cuántas veces fueron al museo? Ay, Dios mío. 1, 2. Los que estudian eso. Sí, y entonces digo, claro, pero también hay que hacernos corresponsables quienes diseñamos museos, porque pues, si no es tan atractivo... A ver, y no digo, no hay que caer en comercializar este espacio. Sí, no, tú no estás hablando de banalizar, estás hablando de... Y de prostituir un espacio que vaya en ese... Pero creo que sí tiene que haber una reflexión diferente. Entonces, imagínate la humanidad, así de soñadora yo, Por eso, de alguna forma, me he inventado mi chamba, porque si te das cuenta, no soy interiorista, sí soy pedagoga, pero no me dedico a la educación. Te entiendo, pero es que además, ese es el hoy, ese es el futuro de las profesiones, Ingrid. Y la museografía, entonces hago una integración de todos estos tres. Sí. Mi apuesta es, la humanidad puede ser diferente si tiene una mejor calidad de vida en su hogar, una mejor posibilidad en su lugar de enseñanza y aprendizaje. Totalmente. Y un lugar de ocio, de arte, que sería el museo. Con que esos tres los tuviéramos en otro lugar, en otro lugar de lo que estamos habituados, de verdad yo creo que el colectivo, la humanidad caminaría por otro lado, porque estaríamos tocando las esferas verdaderamente humanas. Estoy de acuerdo contigo. Verdaderamente humanas. Totalmente de acuerdo. Yo, ya que hablamos de un poquito de la creación de ambientes, ya hablaste un poquito de la estética, de estas partes psicológicas, hay algo que a mí me gustaría mucho que nos definieras, porque todos tenemos que aprender de eso. Y ya tú me dirás si es largo, corto, chiquito, hay forma, tal cual, didáctica. ¿Qué onda con la didáctica? Mira, también hemos corrido el riesgo cuando estaba trabajando en la universidad y que daba esto, de necesitar fórmulas, ¿no? Entonces, una fórmula que me haga funcionar de esta u de otra forma. Uh-huh. Para mí, la didáctica es el cómo construye una experiencia de aprendizaje. Así de sencillito y así de facilito y así de digerible. Es cómo tiene que ser mi proceso desde que tengo este contenido hasta
llevarlo al aula y luego cómo lo evalúa y eso vuelve a regresar, porque lo vas a volver a dar, seguramente ese contenido, ¿no? Sí. Porque cada ciclo Sí, escolar... es cíclico, por eso se llaman ciclos escolares, ¿no? O sea, Pero entonces, esta experiencia a mí como docente me tiene que aportar un algo para que, sin tener que aplicar tal vez un instrumento tan diseñado de evaluación, con la sola reflexión decir, a ver, si en serio logré algo diferente en este proceso de aprendizaje o me faltó. Y entonces hasta se vuelve retador y motivante como docente, decir, sí. Mira, yo no había regresado a dar clase y regresé después de 7 años a una prepa y el primer semestre como que otra vez me desencanchada. Y en diciembre dije, para enero voy a hacer algo diferente y voy a hacer esto, o sea, pero se convierte en algo retador, sí. ¿No? Humanamente retador. Entonces, la didáctica tiene que ser una reflexión constante y continua desde la planeación, el acto mismo y la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, pensando en el cómo. ¿Qué va antes? ¿Qué va primero? ¿Qué va después? ¿Qué tengo que saber? ¿Qué no? ¿Qué sí? ¿Qué etcétera? La fórmula que yo siempre, por esta necesidad de fórmula, sugiero es, entre más empieces, tienes tal tema, que estás habituado y llevas dándolo 18 años, ¿no? El mismo. Sí. La granja, un preescolar, la granja. ¿Pero qué crees? Cada vez hay más en torno a eso, más contenido que aprender. Entre más te llenes de qué más, qué avanzado, qué se ha sabido, por dónde va, empieza a detonarte a ti como docente una gama enorme de posibilidades de, mira, lo puedo abordar por aquí, lo puedo abordar por aquí. Entonces, entre más sigas estudiando de tu tema, te abre un mundo de posibilidades enorme. Ya que tienes todo ese bagaje, dices, bueno, no puedo darlo todo en el aula, ¿no? Porque tengo 20 minutos, 30 minutos, y empiezas a depurar. Pero entonces ya tu selección es mucho más efectiva, porque de todo este panorama de cosas importantes, lo empiezas a acotar y a depurar, y entonces ya te quedas con, quiero mantener este mensaje. Pero estás listo a que si en el aula surgen dudas, inquietudes, diferentes intereses, ya traes un bagaje de contenidos a decir, ¿qué crees de eso? Sí. A ver, si no llegas a ver, ahorita no, lo preparo para la siguiente clase, pero para mí la didáctica es ¿cómo tengo yo? Y es la pregunta, pues sí, más retadora. Totalmente de acuerdo. Me gusta. Yo, particularmente de la didáctica, pienso que es el cómo, pero para mí en la didáctica tiene que tener el placer hacer inmerso, o sea, tiene que ser un proceso placentero. Sin para duda, todos. Sin duda. A ver, porque a nadie le gusta pasarla mal. Estoy de acuerdo, pero yo creo que es el punto, el talón de Aquiles de la mayoría de docentes, me atrevo a decir en cualquier grado. Es que mira, también fuimos educados con este concepto de la letra con sangre entra. La letra con sangre. Y entonces ya, pues, ¿no? El concepto de disciplina, pues, es una fuerzas que le quita el glamour. Y hay otra que me encanta, ahorita se me fue el nombre, que trabaja mucho con Rosanne Bosch, que ella dice, es que el aprendizaje tiene que ser sexy, ¿no? Pues sí. Pero en este sentido. Sí. Tiene que ser atractivo. Sí, seductor, tiene que haber eso. O sea, eso es algo que es muy importante. El punto de partida, sin duda, es la motivación y el interés. Sí, y tiene que ver con esto que mencionabas, no de neuroarquitectura, sino de neurodesarrollo en particular. ¿No? O sea, ¿cómo va a formarse mejor un cerebro? ¿Cómo enciendo la chispita? Con placer, o sea, con la alegría, con la risa, con la diversión, porque si no, o sea, va a haber mucho cortisol, no se van a segregar neurotransmisores, o sea, va a ser un tema complejo, ¿no? No, y cuando tienes desregulado las emociones, no hay aprendizaje que entre. Es totalmente. O sea, cuando estás triste, estás estresado, estás ansioso, no entra nada. Y no se retiene, porque tu cuerpo y tu cabeza y tus emociones están preocupados y ocupados en regresar a la homeostasis, ¿no? Que es al equilibrio. A la regulación, claro. A la regulación. Sí. Entonces, por eso un cuerpo que está desregulado y un cerebro que está desregulado, no hay manera que entre el aprendizaje. Ese es el punto de partida y parte justo con las emociones. Totalmente de acuerdo. Sin duda. Totalmente.
Sin duda. Ingrid, vamos a la parte final de la entrevista. ¿Qué tal? Porque mira, yo no puedo dejar de hablar. No, aquí, en mis temas no, bueno. No, es que es apasionante, son temas apasionantes, pero estoy seguro que los que nos están escuchando de gran interés, porque todos tienen casa, todos tienen cuarto, todos tienen habitación, Todos estamos en un hábitat. Desde el prehistórico se utilizó la cueva. Totalmente, exactamente, es hasta algo natural para sobrevivir, ¿no? Desde el prehistórico tuvimos la necesidad de decorarla. Y de decorarla, claro, ¿cómo le parece? Totalmente, de contar historias, de vivirlo, de acentuar. Uh-huh. Vamos a una serie de preguntas muy específicas. Venga. Por favor, coméntanos un libro que tengamos que leer todos. ¿Un libro que tengamos que tener todos? Que digas, no se pierdan este librazo. Bueno, como es mi punto de partida, a ver, mi pasión por la educación estética arrancó con la metodología del Lincoln Center de Nueva York. Okay. Mi punto de partida para mí es La guitarra azul de Maxine Greene. Okay. Donde te explica, a ver, es más enfocado a una metodología en torno a las artes, pero me encanta la justificación que da, porque las artes y la imaginación son necesarias para cualquier ser humano. Y eso es a mí lo que me encanta. Seas futuro financiero o ya financiero, abogado, lo que sea, nutre el alma cualquier proceso artístico y estético. Entonces, de acuerdísimo. La guitarra azul. ¿Una película? Una película, híjole, es que tengo una gama enorme de películas. Sobre el temón que ahorita platicamos, un poquito de diseño. De diseño. De arquitectura, de interiorismo. Pienso en... No, pues más que una, puedo decir, la plataforma. Claro, por supuesto. Bueno, en Netflix. Sí. Hay varias series que a mí me encanta ver de antes y después. Uy, bueno, hay una de una japonesa también que hace, se me fue el nombre, pero que hace incluso orden, ¿no? Exacto. Bueno, todas esas series en Netflix, tú le pones en Netflix diseño de interiores y arquitectura, y me ha aventado todas, no tengo ahorita el nombre fresco. No, pero esas series una buena fuente. Es increíble ver. Estudio McGee, otro Abstract, o sea, de verdad es Tiny Houses, otros que tienen un equipo de creativos X tiempo para una semana para rehacerle la casa a alguien. Y a mí siempre lo que me encanta ver en estos espacios es el proceso creativo. Bueno, hay otra que es de arquitectura de espacios muy particulares, ¿no? En el mundo. Entonces ves como, por ejemplo, en Finlandia también están empezando a construir casas otra vez como cueva, metido por el cambio climático y por el clima para proteger. No, son increíbles. Netflix tienen que poner arquitectura, diseño, y les va a desprender una cantidad increíble de documentales y de series. Y la última pregunta, con la que vamos a abrir un gran y enorme campo para otro espacio que esperemos nos acompañes. ¿Qué onda con la sustentabilidad? O sea, ¿hay forma? ¿Es viable? ¿Todavía no es viable? ¿Hay que empezar hay lugares? ¿Qué onda con eso? ¿En torno al diseño de los espacios? Sí. No, sí, a ver, sí hay mucha reflexión en torno a los materiales, en torno a, por ejemplo, ahorita recuperar el corcho, que el corcho, claro que sí es posible, la energía, los paneles solares, aprovechar, por ejemplo, ahorita los arquitectos están, dependiendo del lugar y en el clima del lugar, aprovechan las orientaciones, bueno, eso de toda la vida, ¿no? Sí, pero ahorita... ahora con más seriedad, porque a ver, te voy a decir algo, lamentablemente en nuestro país, y en la Ciudad de México en concreto, no diseñamos pensando en las necesidades deja tú el cambio climático, el suelo. ¿Cómo te explicas aquí, en una ciudad sísmica, ciertos edificios? Pues no nos debería de sorprender lo que pasó en el 17, ¿no? Sí, tantos edificios nuevos que se vieron sumamente afectados, porque no cubrieron con ciertas normas y no consideraron las características. A lo que pasó ahorita con Otis en Acapulco, ¿no? Sí. Pues hay hay ciertos requisitos dependiendo de dónde estás. Es el punto de partida. Pero el cambio climático sí, sin duda yo creo que sí, tiene que ser, sobre todo, a ver, lo que más se necesita es el manejo de la energía. Y entonces,
una forma de ayudarle a la cantidad de energía que se consume en cualquier espacio, luz, internet, con esas dos, y con el cambio climático que nos está exigiendo a ventiladores y a calentadores, tenemos que empezar a invertir, que es una inversión, en paneles solares. Totalmente. Eso sí es el punto de partida. Y otro, con el tipo de materiales, la durabilidad, ¿no? Por ejemplo, la madera es divina. A mí me fascina la madera, pero sí, solo sí, eso de verdad está, compras la madera en un lugar donde garantizas que se está volviendo a sembrar árboles, ¿no? Totalmente. O sea, porque si se está explotando solo el recurso, pero no hay un retorno de el consumo de ese recurso, pues no se vale. O los plásticos, ¿no? Por ejemplo, algo que también quitamos en la escuela, que fue un tema, fue el uso del foamy. Sí, que tremendo. Ese yo creo que es el peor de todos, ¿no? De los más contaminantes que además, pero era... No, además hiciste llorar a maestra, ¿sí? Era lo que te decía. El foamy ya no era parte de la cultura. La cultura. ¿Cómo sufrimos aquí con las maestras quitarles ese? Y me decían, ¿cómo? ¿Me vas a quitar el foamy? Y yo, sí. O sea, hoy ya hay tantos recursos que pueden sustituir que es sumamente contaminante. Entonces sí, otros recursos o dejar de usar otros recursos pues nos va a implicar cambios de hábitos, sí, la verdad. Y en concreto la Ciudad de México y pues sí, la República, el tema del agua. Esa comprensión, que es un hábito que tampoco nos cuesta, cómo se cuida el agua en los espacios de vivienda, educativos y culturales, es sumamente importante, porque sí, aquí estamos empezando a sufrir ya sequías. Sí. A mí ya me tocó ir a una cafetería, a una galería que me dijeron, no, los baños están cerrados porque no tenemos agua. No, entonces el uso y abuso del agua tiene que ser una reflexión, pero sí, por ejemplo, en un club deportivo antes cuando iba, tú veías a una señora que estaba toda bañándose y le decías, oiga, ¿puede apagar, no? Porque hasta que salía caliente, casi como vapor se metía. Sí, o sea, dejaba ahí 3 minutos el agua corriendo. Y el agua que se fuera al caño, literal. Te acercabas y le decías a la señora, oiga, ¿no desperdicie agua? ¿Qué? Yo la pago. Y es de, no, ya, tenemos que superar esa mente. Sí. No es yo la pago, es que es un recurso natural que no va a alcanzar. Sí. El agua, para mí, es el tema que nos va a requerir mayor, entonces, captación de agua pluvial para utilizar para baños, para riego. A ver, sí son estrategias que nos van a implicar una inversión desde el panel solar y todo el manejo y tratamiento del agua, pero o lo hacemos sí o sí, o nos vamos a quedar sin recursos naturales. Sí, o sea, lo tendremos que hacer a fuerza en algún momento, con posibilidades mejor que ya ni siquiera sea suficiente, ¿no? Y esos dos es el que debería de haber paneles solares en todos lados y un buen sistema de captación de agua. Y entonces cuando tengamos época de sequía, esa ya esté guardada, almacenada, para que se pueda estar utilizando cuando la necesitemos, de entrada para baños y para regar. Totalmente de acuerdo. Pues Ingrid, muchas gracias. No, gracias a ti, yo encantada. Chicos, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos llevamos mucho que reflexionar, tocamos temas muy importantes. Vamos a agregar en la descripción todos los contactos, todas las formas de llegar a nuestra queridísima Ingrid Kaiser, que es una gran profesional, pero finalmente, y es el caso, si no van con Ingrid, hagan decisiones o tomen decisiones conscientes, tomen decisiones pensando en estas aristas que tiene el tema, porque finalmente es algo que impacta en la conducta, en las emociones, en la posibilidad de desarrollarse de manera integral de un niño. Entonces, chicos, hasta aquí Crianza Despertuosa. Nos vemos para el próximo capítulo. Se despide el profe Javi diciéndoles chao, chao.